Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Manu. ¿Vienes con las pilas cargadas? Porque lo vas a necesitar para el Hombre, Pocket. bueno, realmente vengo con cuerda, dada como la historia del turco mecánico, no sé si lo recuerdas, que entre el siglo XVIII y XIX, durante casi 90 años, una máquina que representaba a un turco estuvo ganando a las élites europeas jugando al ajedrez y con el tiempo se descubrió que lo que llevaba el autómata dentro era grandes jugadores de ajedrez que lo que conseguía era que ganaran a los jugadores. Y te digo porque vengo con cuerda porque al final le daban cuerda al turco mecánico y para nuestra historia de hoy, que está muy relacionado con esto, ¿no? Con esta historia, esta analogía, Un esta... enano, tío. Sí, sí, Dentro del autómata mecánico había un enano que movía las piezas. Pues oye, algo se parece a la historia de hoy en la que nos vamos a sumergir en puro humo digital, uno de los escándalos más sonados de las últimas semanas, promesas de inteligencia artificial, que hoy en día es imprescindible, inteligencia artificial que lo hacía todo pero vamos, esta historia tiene también fundadores con más labia que resultados. Vamos a hablar de Builder AI, que fue no solo una startup, fue un PowerPoint que se ha convertido, que llegó a convertirse en un unicornio y que luego volvió a ser solo eso, un PowerPoint. sí. Eh, Quedaos pegados a la silla porque vamos, como en la historia del turco mecánico, aquí al final, dentro de la caja, no había lo que se esperaba y en este caso, pues oye, no había un enano, sino que hay quien dice que lo que había eran 700 enanos. En resumidas cuentas, una empresa que prometía tecnología de última generación, pero que al final todo pasaba pues, por un ejército de personas que lo estaban haciendo todo de forma completamente manual. Pero como siempre, pues oye, vamos un poco con los antecedentes, anécdotas, datos económicos y en qué consiste todo este escándalo que ha saltado a los tabloides nacionales e internacionales. Pues así es. Cuéntanos, Manu. La verdad es que has hecho una intro maravillosa porque además vamos a hablar el fundador que vamos a elevarlo a la categoría de nuestros malos malotes, como tenemos a nuestra Elizabeth Holmes, como tenemos a nuestro Adam Neumann, pues ahora quedaros con este nombre, con Sachin Dev Dugal. El nombre, pues seguramente no os diga nada, pero ella os dirá cosas. Es un inglés británico de ascendencia india que en el año 2016, bueno, pues aprovechando la ola de las startups de no code y que ya se empezaba a hablar de inteligencia artificial, lanzó una startup. Inicialmente se llama Engineer.ai. ¿Por qué? Porque él decía que con su plataforma iba a ser tan fácil crear una app como pedir una pizza. Y para ello se crearon un personaje que era Natasha, que era su asistente de realidad virtual. Todo esto nos suena, ¿no? Son todo cosas que estamos viendo ya hoy en día, los asistentes y todo eso, pero así como, No como, suena, como pero buen parece que era visionario, un él ya lo visionario decía. que lo hizo 10 años antes, ¿sabes? Cuando a nivel de usuario no estaba desarrollada como está ahora la IA. Pero bien es cierto que con ese discurso, o sea, juntabas el no-code con inteligencia artificial, pues imagínate. O sea, y encima llevaba el punto AI. O sea, eso ya es build engineer.ai. Artificial Intelligence, que luego se demostró que no era Artificial Intelligence, sino que eran Actual Indians. Es una coña que se ha hecho en los medios con respecto al punto AI. Evidentemente, con estas cosas, ¿qué es lo primero que se consigue, Orfeo? Pasta. Rukiki. Y enseguida consiguió, pues, 30 millones de dólares. Entre ellos, nuestros queridos amigos que ya han aparecido aquí en más de una ocasión, SoftBank, a través de su incubadora Bitcoin. Esta historia nos suena, ¿no, Orfeo? Ya. Es una maravilla que exista SoftBank porque prácticamente pues, es un sello de fracaso absoluto. Porque es que además esta historia lo tiene todo, no solo tiene a SoftBank, que está especializada en identificar a los más cretinos del ecosistema, sino que
Bueno, pues es que además nuestro amigo Sachin cuando fundó la empresa, era un ex Goldman Sachs, que había salido de una de las grandes consultoras, que es algo que inmediatamente en el ecosistema inversor, pues oye, le añade un par de ceros a Hombre, a tu valoración. Y como tú dices, pues oye, con una propuesta que parecía imbatible. Vuelvo a decir que estamos hablando de 2016, antes de que llegara toda esta ola. Pues oye, una plataforma que le permite a cualquiera, sin saber programar, pues construir su app. En resumidas cuentas, y ese era el lema de la empresa y el pitch ganador, pues bueno, una IA que crea software por ti. así Volvemos es. a decir, hoy en día estamos hartos de escuchar este tipo de frases, pero en aquel entonces, pues desde luego era disruptor. No solamente SoftBank picó en el anzuelo, también pues fondos como Insight Partners, como Winder Co. y Lakestar, que también es uno de los grandes grupos inversores del mundo, metieron pasta en el invento hasta tal punto de que en 2023, ahí ya sí, al galope de la ola y de la moda de la inteligencia artificial, alcanzaron una valoración de 1.300 millones de dólares, lo cual los convertía o les permitía oficialmente atravesar la puerta de ese selecto club de las empresas consideradas unicornio, que son todas aquellas que valen más de 1.000 millones de dólares. Así es, Orfeo. La verdad es que, bueno, lo que consiguió pues es atraer la atención de todos esos inversores. Hay que recordar que primero consiguió una ronda de 30 millones y lo que hace Sachin sobre todo es, bueno, pues estar en eventos, dar charlas, todo ese tipo de cosas que acompañan mucho a la narrativa. O sea, ya son perfiles, son historias que ya hemos visto en diferentes episodios de Cima de en prosa. Y como bien apuntabas, entre 2019 y 2023, pues consiguen la friolera de 450 millones de dólares. Aparte de los que tú has dicho, metió el Fondo Soberano de Qatar. O sea, estaba la crema y la nata de los inversores a nivel mundial. Incluso llegaron, o sea, que esto ya es una serie D. O sea, tenemos la triple F, Presid, SID, Serie A, Serie B, Serie C, Serie D. O sea, todo esto, ¿eh? Tela marinera. O sea, tremendo. Y lo que llama la atención es que incluso llegó a entrar Microsoft, que lo metió en su interfaz de Teams y Azure. O sea, evidentemente esto dio un espaldarazo a todo lo que era el proyecto. Y la verdad es que ya desde un principio, o sea, porque ha sido todo muy, muy rápido, evidentemente la narrativa mediática que tenía y el apoyo que tenía por parte de muchos medios, porque TechCrunch les apoyaba, Bloomberg les apoyaba, o sea, The Wire, o sea, hacía que todo pareciera que fuera algo pues que era completamente disruptor cuando veremos que no era del todo real. Porque sí que es cierto que las señales de alarma ya aparecen en 2019, igual que pasó con Teranos, con un artículo que salió en el Wall Street Journal, en el cual pues ya apuntaban que, oye, que eso de inteligencia artificial, que esto tiene más pinta de que por detrás hay enanitos picando código. Y Sachin tuvo que decir, diciendo, bueno, sí, nuestro proyecto, nuestra plataforma es más de IA y humanos. Pero bueno, las señales ya están en el radar, pero siguió consiguiendo levantar pasta. Bien es cierto que ya había problemas internos, ya había empleados que se demandaron a la empresa por falta de transparencia. Pero bueno, Sachin al final tenía los inversores contentos, se iban creyendo los números que planteaba, hasta que todo reventó a pesar de todas esas señales de alarma que tenían, ¿no? Ese artículo de Wall Street Journal, que al final que ahora es como pues el gran tótem, ¿no? El gran mantra. Es que ya lo había dicho Wall Street Journal, pero bueno, la realidad es que él consiguió seguir levantando pasta y lo que hacía pues al final era inflar los ingresos. Lo que hemos visto también en muchas ocasiones de, oye, abro en la India, abro en China, abro en Estados Unidos, abro en Europa. Y era la gran esperanza europea porque era una startup europea que podía competir con los gigantes de Silicon Valley. O sea, teníamos el cóctel Ah, perfecto, creo. la verdad que nos estamos luciendo en Europa con nuestras startups y nuestra capacidad de competencia.
Pero desde luego ya la categoría en la que queda este escándalo, desde luego trasciende ya las fronteras europeas y se convierte en mundial. Porque has comentado lo del artículo, pero vamos, es que no se quedaba ahí. Se acumulaban las quejas de los clientes que sufrían retrasos de más de 12 meses utilizando una herramienta que debía ser precisamente, pues eso, automática. Había bugs permanentes, precios inflados, una atención al cliente, es así, robotizada, parece ser que era lo único que había robotizado, la atención al cliente, que no resolvía absolutamente nada. Con lo cual, al final, en poco tiempo, pues bueno, se terminó derrumbando el castillo de naipes, lo que pretendía ser la herramienta estrella de la compañía, que era Builder Studio, que ya lo hemos comentado, que eran como una especie de plantillas de apps predefinidas y que la IA pues iba generando el backend de tal forma que, oye, que cada uno se podía crear su propio clon de Uber, de Airbnb o de Amazon, pero, ¿qué era lo que había en realidad? Pues, como se ha descubierto, detrás de la supuesta tecnología, lo único que había eran cientos de programadores y desarrolladores freelance, además, sobre todo en la India y Pakistán. Es decir, el cabrón no solamente tenía cientos de enanos, sino que encima les había hecho hacerse autónomos, tío, lo cual ya es el colmo de la explotación. Así es, porque, bueno, en sus momentos más álgidos llegaron casi a los 1.000 empleados, pero bueno, ya el año pasado echaron un 30% de la plantilla y aquí ya sí que, bueno, parece ser que el Consejo de Administración ya dijo, aquí hay algo raro que pasa, ¿no? Y lo que pasó es que quitaron de sus funciones a Sachin y pusieron a otro paisano suyo, Manpreet Ratia, otro británico de origen indio, que el pobre Manpreet, cuando llegó allí, se quedó de pasta de moniato, porque dijo, a ver, es que aquí estamos diciendo que en 2024 habíamos ingresado 220 millones, cuando la realidad era que solamente se habían ingresado 50 millones. Habían Bueno, el multiplicado. redondeo. Había problemas ahí con los decimales, ¿vale? Pero Sí, tampoco era para ponerse así. no, no es cuestión de poner un Bien, sitio. no dejaba de ser extraño como una compañía pretendidamente tecnológica y que sostenía precisamente que su servicio pues, se sostenía en esa inteligencia artificial que permite, pues, lo bueno de la inteligencia artificial, tío, es que trabaja por la noche, 24 horas, 365 días, pero joder, esta empresa, pues sí, crecía, igual no los 200 millones que ponían las cuentas, pero bueno, 50 no paraba de tener más clientes, pero lo que era bastante sospechoso era que para crecer lo que hacía era no paraba de contratar gente. De hecho, por ejemplo, en 2020 pasó de 200 empleados a más de 1.000 empleados. Lo cual, si al final lo que tienes detrás es tecnología y tú necesitas multiplicar por 5 tu masa salarial para crecer, pues bueno, ya empieza a sembrar dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que ya realmente no es ese concepto de software escalabilidad, pues no, cuando lo que escalas con esto, con las manitas, pues evidentemente no hay nada. Pero la realidad es lo que decimos, los ingresos estaban inflados y ¿cómo lo hacían? Pues algo que en inglés lo llaman round tripping, pero aquí se llama intercambio de facturas. Con otra startup india, lo que hacían era, oye, yo te paso facturas y tú me envías facturas. Con lo cual, son facturas ficticias que realmente no sirven de nada, solamente sirven para aumentar los ingresos, pero los gastos suben exactamente lo mismo. O sea, si facturas 100, te facturan 100. Pero bueno, imaginémonos al pobre Manfred Ratia cuando le metieron ahí con ese marrón, y además al pobre, algo que está muy de moda ahora, dijo, voy a hacer una auditoría externa. Que nos suena, que ahora está muy Eh, de moda esto en España. Voy a hacer Sí, sí. una auditoría externa. Y lo que vi es que no había nada de dinero y aparte todo esto, como habían Y un tenido que ir montón de, poniendo, y un montón de enanos.
No había Sí, nada de dinero y un montón de enanos allí metidos en una granja haciendo como que picaban código, ¿no? copiaban código y encima, como perro flaco, todos son pulgas, los feos. Una empresa de crédito vio la crédito que les había dejado 50 millones, como no les devolvían el dinero y tenía ignorado 37 millones, pero pues me los quedo. ¿Qué pasó? Que se quedaron sin caja. Es que la gente no empatiza, no empatiza. No, ¿Y qué les pasó? Pues que pagaron no se pone en el lugar de esos enanos que tendrán familia también. Es decir, estamos hablando aquí, oye, de un drama personal de muchísimos enanos que no tienen nada mejor que hacer que meterse dentro de la caja que les ponía el listo este y hacer como que generaban apps que, oye, ojalá hubieran funcionado las apps, pero es que el problema aquí es que el servicio de la empresa siempre ha sido lamentable, ni automatizado ni no automatizado, sino que ahora, visto en retrospectiva, todo el mundo es que se pregunta cómo narices llegó a engañar de tal manera no solamente a los inversores, sino incluso al mercado. Los foros de Internet en los que se multiplican las quejas de no solamente de clientes, sino de desarrolladores y programadores que en algún momento colaboraron con la empresa, pues hay una colección de quejas y de memes antológicos, pero en cualquiera de los casos parece que los problemas no han saltado, pues ¿hasta cuándo? Pues hasta lo que suele pasar, que es, que, que, es cuando se acaba la que caja. ya nadie se cree la última mentira. En el caso de Builder AI, eh, pues la situación se volvió crítica pues a principio de este año, cuando se filtró que la empresa estaba buscando una última ronda de inversión pues a la desesperada. Ya en aquel momento, además, la valoración que proponían era de 400 millones de euros, lo cual suponía reconocer que, que la valoración se había ido a una tercera parte de lo que había llegado a valer la empresa. Aún así, al mercado le pareció que esa tercera parte no era ninguna rebaja, sino que seguía siendo un timo, porque nadie compró la oportunidad. No encontraron ningún inversor que siguiera tragándose la bola y la empresa pues ya se metió en una espiral, pues primero de despidos masivos, echando la mayor parte de la plantilla, cerrando sus oficinas más molonas, en este caso las de Dubái y San Francisco, y bueno, empezando pues ya a subcontratar incluso toda la parte de atención al cliente. Claro, es que además lo más curioso esto es un déjà vu, es como el día de la marmota. En esa valoración que tú comentabas, quien estaba detrás de todo eso, quien quería comprar la empresa, era Nassim. O sea, es que es como cuando Adam quiso volver a comprar WeWork. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, Vamos, pero claro, la gente ya no se lo creía. Dice, a ver, mira, o sea, encima que lo has reventado todo, te vamos a dar pasta para que vuelvas a reventar. Pues no, pues no. O sea, hombre, sí. no me extraña. El mayor interés que debía tener es en recomprar la empresa, por supuesto, con dinero de otro, préstamelo tú, que a mí me da la risa, pues probablemente fuera a destruir pruebas, porque parece que todo lo que hay detrás de esto, los errores a la hora de planteamiento, el ocultar información a los inversores, pero también el mentir a los clientes con respecto a lo que realmente era capaz de hacer la empresa y cómo lo hacía, pues muy probablemente termine también pues en alguno de los juicios sonados a los que nos tiene acostumbrado el ecosistema y muy probablemente también, y esa ya es nuestra opinión, pues de carácter penal. Porque esto, aunque es una historia que da un poco de risa, pero que la cuestión es que parece una estafa, ya no sé En si toda regla. planteada desde el principio o que ya llega un momento en que al bueno de nuestro antihéroe de hoy, Sachin,
se le fue de las manos y ya no supo cómo salir del problema. Muy probablemente en algún momento su supuesta tecnología, que me imagino que al principio tenía alguna ilusión en desarrollarla, pues bueno, Seguro. debió tener algún problema o algún pequeño tropiezo, lo intentó resolver en base a contratar gente y eso al final se convirtió en un círculo vicioso en el que la tecnología desapareció completamente de la ecuación y de la propuesta de la empresa. Sí, sí, no, totalmente. Y al final eso es una de las, para mí, una de las grandes lecciones, ¿no? Esa promesa de tecnología que realmente no eres capaz de aportar al mercado y lo que haces es, pues como en el rugby, ¿no? El patada adelante. O sea, ya veremos por dónde sale. Y sobre todo cuando te metes en esas rondas millonarias y con esos inversores que tienes detrás, que ya no puedes seguir el roadmap que tú quieras seguir, sino el que has vendido. Con lo cual te encuentras ahí en una espiral como el ratón que está en la rueda, que tienes que seguir vendiendo y manteniendo lo que has dicho y no puedes decir, oye, pues tengo que parar un poquito. Ya has dicho, oye, yo, pues de aquí al año que viene voy a facturar X millones. Así has dicho eso, pues eso es lo que tienes que cumplir. Y luego, evidentemente, para mí hay un tema, creo que es sangrante, que en uno de los primeros episodios ya hablamos, que es el tema de los inversores, ¿no? O sea, ¿qué due diligence se hacen en estos inversores? Pensemos en Microsoft. ¿Qué due diligence tecnológica hicieron para poder invertir esa cantidad de dinero? O sea, el caso de Lake Star, el caso de Inside Partners, que está gestionando casi 90.000 millones de dólares, o el caso de Winder Co., que es del fundador de DreamWorks. ¿Qué due diligence se han hecho? Esa es yo creo que es la gran pregunta. El sistema en muchas ocasiones, en demasiadas, prefiere mirar hacia otro lado, pues porque lo que sí que es verdad es que este tipo, pues bueno, supo manejar, como es habitual, bastante bien el manejo del relato, como se dice, es decir, apareció en Forbes, estuvo dando sus charlitas en el foro de Davos, dentro de la explicación de cómo quemaba y cómo gastaba el dinero pues llegó a tener pues, bueno, una presencia pública multiplicada pues, en todos los eventos y ferias de inteligencia artificial. Es relativamente normal que los inversores pues, les entre ese FOMO que hemos hablado más de una vez y confundan visibilidad pues, con éxito de una empresa. No será ni la primera ni la última vez que pasa eso. Lo que sí que es curioso es cómo, eh, pues bueno, dejan de mirar donde tienen que mirar, que en este caso es lo principal, que son siempre los clientes. Tal vez, si se hubieran fijado en esa parte, se habrían olido la tostada mucho antes, porque aquí llueve sobre mojado, como ahora se va sabiendo en una fecha tan temprana como en el 2019, cuando el propio Sachin Dugal en eventos públicos decía que y seguía sosteniendo que su sistema permitía construir el 80% de una app en una sola hora, pues ya había ex empleados que habían salido de malas maneras de la empresa, que estaban denunciando a la empresa precisamente por estafar al mercado con ese tipo de manifestaciones, pero es que ya había cantidades enormes de clientes que se quejaban precisamente porque no había ninguna tecnología hábil detrás, que no recibían los resultados que se les habían prometido, que la calidad de lo que recibían estaba muy lejos de ser un resultado profesional, pero como digo, esto hace ya pues, más de 6 años y con posterioridad a eso la empresa siguió levantando y levantando y captando más dinero. Sí, sí, además, en este caso le ayudó también pues que llegó la pandemia y toda esa necesidad de automatización, de digitalización, pues también le ayudó, pero viene y luego algo que tú has dicho, o sea, el famoso FOMO, al final, cuando tú ves que el fondo de al lado invierte, dices, no voy a parecer yo tonto, o sea, a ver si me lo pierdo. Y eso es algo que, bueno, tú estás acostumbrado a ver, yo he visto,
y que realmente se juegan muy, muy bien con ese tipo de narrativa, con ese tipo de relatos, porque lo que hace es que sin tener absolutamente nada, pues bueno, puede llegar a eso. También es cierto que estamos hablando de una época, Orfeo, de 2019 a 2023, que el apetito inversor era tremendo. Unos años en los cuales el dinero corría a raudales y que con PowerPoint se levantaba la cantidad de dinero que quisieras. Ahora, esperemos, crucemos los dedos, es un poco diferente, pero en aquel entonces, esto es un claro ejemplo de market timing, ¿no? De cosas que hemos visto en otra ocasión, en 2016, veía, pues, tampoco se hablaba tanto y tanto a nivel de usuario, o sea, era algo que estaba ahí. O sea, la IA a su momento ha llegado ahora, hace un año y medio, 2 años a nivel de usuario. Pero cuando se manejan también esas narrativas y consigues crear ese FOMO, pues evidentemente da igual la due diligence. Tú vas a entrar porque si el de al lado entra, tú no vas a quedarte fuera. Sí, claro, feo. Pero no, incluso más allá de eso, es decir, aquí los inversores están muy lejos de haber hecho su trabajo y de haber investigado mínimamente dónde metían la pasta. No solamente está el tema de la burbuja de la IA, que es que últimamente también parece que cualquiera que se ponga la etiqueta de IA, pues ya le meten el dinero en el bolsillo, sino que aquí pues, bueno, hay una secuencia prácticamente infinita de fallas en los controles financieros y de crecimiento desenfrenado. ¿Qué hay en el fondo de todo para nosotros y que es un hilo conductor con otros casos que aquí se han visto? Pues oye, eh, un, un tema tan sencillo, tan de andar por casa y que hemos oído de boca de todas nuestras abuelas como es que no prometas lo que no puedes entregar. Pero ni a tus inversores ni a tus clientes, que es al final ha sido y siempre es el mercado el que pone en su sitio a todos estos captamañanas. Porque si fuera por los inversores, la tontería pues habría seguido unos cuantos años más. Pero esto ha reventado cuando tenía que reventar y cuando el mercado, pues como hemos dicho, se negó ya a seguirle el rollo a- al jugador de ajedrez mecánico con 700 enanos indios haciendo como que el resultado tenía algo que ver con inteligencia artificial. En cualquier caso, pues bueno, esto desde luego pues, es una vuelta de tuerca alucinante a escándalos y, y aventurones que hemos tenido oportunidad ya de ver en 100 maneras. Y como tú has indicado al principio, creo que muy probablemente se cuele por méritos propios dentro del top 10 Sí. eh, de este programa entre los tíos con más desfachatez y más cara dura. Sí. O no tiene, vamos, no tiene buena ni la conoce. Pero bueno, la verdad es que Mm. es un episodio donde hay muchas enseñanzas, o sea, tanto para emprendedores, empresarios, inversores, y de cada, pues eso, mucho conocimiento de cómo, pues, cómo realmente puedes crear algo de la nada con un simple relato. O sea, que eso es lo más triste. O sea, así de sencillo. Pero bueno, llegados a este punto, bueno, como siempre, Orfeo, al final siempre tenemos que mirar el reloj y cortar porque se nos va el tiempo. O sea, estamos tan a gustito que se nos va el Hombre, es tiempo que y eso está normal, tío. Yo ya he empatizado de una manera con el bueno de Sachin, que estaría hablando de él todo el puñetero día y lo único que me interesa ya es cuál es la siguiente que se le va a ocurrir y conociendo al personaje, este es capaz de dejarnos el culo torcido a todos. no, Pero no, sí, tienes razón y tenemos que mantener nuestro compromiso con nuestros seguidores, que no es solamente informar y traer la investigación más sesuda a sus oídos cada semana, sino además hacerlo pues como con los perfumes, en tarros pequeños, y se nos está yendo ya aquí de las manos la duración del episodio. Creo que, como hemos dicho, se sacan muchos aprendizajes de esta historia que además reafirman, pues oye, pues muchas de las conclusiones
en las que llevamos ya tiempo trabajando aquí en 100 maneras de hundir tu empresa. Con lo cual, pues bueno, otro clavo más en otro ataúd nuevo de empresas que no consiguen sobrevivir al mercado porque su propuesta tiene menos sentido que un cubo sin asas. Y de eso va, 100 maneras. Os prometemos que la siguiente semana tendremos otro episodio pues, que va a ser todavía más alucinante que este, porque si algo tiene la realidad y la actualidad es que supera nuestras expectativas de Cierto. enterradores de empresas. Con lo cual, hasta aquí nuestro trabajo y hasta aquí, pues oye, lo que podemos hacer. Ahora ya solo Cosa vuestra. reclamaros vuestra parte, que ya lo sabéis, ahora os lo va a recordar Manu, pero solo deciros que es muy sencilla, ¿verdad? Eso es alargar el dedito, darle a la campanita, ya estéis en podcast o en YouTube, nos da igual. Importantísimo, propagad la palabra. No tengáis vergüenza. No tengáis vergüenza. Vuestros vecinos Hacer cuando crecer subes en el ascensor, hacer en vez de crecer hablar del este movimiento. tiempo, habla de nosotros. O sea, no hables del tiempo, habla de nosotros. Esas conversaciones incómodas en el ascensor. Oye, por cierto, tienes que ver esto. Pues ya está. Tienes un ejemplo muy claro. Y sigamos haciendo grande esta Además, comunidad. aquí, si algo podemos decir, es que aquí no hay tecnología ninguna Ya. ocultando a dos enanos. Aquí los enanos, yo diría aún más, los enanos gañanes, están a la vista de todos, somos nosotros dos, no pretendemos engañar a nadie, todo lo contrario, entretener, ilustrar, informar y si nos lo permite entre todos, pues oye, elevar los estándares morales de la humanidad. De eso va a 100 maneras de hundir tu empresa y con eso continuaremos la semana que viene en otro episodio más. Así Chao, que chao. nada, Manu, oye, está muy interesante lo de hoy. Pues sí. Nos vemos la semana que viene. Feliz semana. Chao, chao. Feliz, chao, chao.